Levántate en esta mañana como un adorador. Póstrate ante la presencia del Santo de Israel. Eleva tus ojos al cielo e implora su amor, su misericordia, su ternura y su favor. Y te sea concedida no solamente la gracia, sino el perdón y que puedas sentirte salvo en la presencia del Santo de Israel. Estamos en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. En el capítulo 10, vamos a leer la palabra a partir del versículo 10. La palabra de Dios dice así: porque la verdad, dicen las cartas, son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado, como si llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra. Bueno, mis amados, los griegos, filósofos, por esencia, sí, es como esta generación. Los niños hoy nacen ya con una base, con un chip que de una u otra manera los coloca en la perspectiva de lo tecnológico. Ya los niños de temprana edad distinguen y aprenden a manejar con qué destreza, con qué habilidad todos estos aparatos tecnológicos, aún las redes sociales. Sí, se puede decir que en cierta forma así eran los griegos. Sí, parece ser que desde temprana edad empezaban a filosofar y entre ellos rivalizaban constantemente y competían por los mejores discursos, la mejor oratoria, el mejor orador. Sí, pues lo que está diciendo Pablo aquí es que él no es un orador griego. Lo de él no es filosofía. Por eso Pablo llega un momento en que dice, no he llegado a vosotros con conocimiento, con filosofía humana. Lo de él es el don del Espíritu Santo operando en él para edificar a la iglesia. ¿Sabe? Hoy muchos se dejan seducir por estos oradores de hoy en día. Hoy hay muchos oradores, buenos oradores, buenos predicadores. Bueno, supe y lo experimenté de alguien que en política, como orador, era la berraquera.
Pero cuando ya se le acabó el discurso, solo sabía decir improperios, su lenguaje se hizo torpe, carente de riqueza alguna, y empezó en lugar de dedicarse a lo que tenía que dedicarse, empezó como a halagarse y exaltarse a sí mismo, pretendiendo tener el conocimiento más elevado que los demás. Sin lugar a dudas, se hizo evidente que eran solo discursos, eran solo palabras huecas, necias, torpes, palabras que enredaban con facilidad, no solamente a los indoctos, sino a los crédulos sin sentido, a los rebeldes, aquellos que hacen una revuelta, se alzan en armas, sí, o protestan simplemente porque hay que hacer protesta, porque hay que hacer la revuelta, porque hay que contradecir sin ningún sentido. Pablo no era el gran orador. Y se lo hicieron saber. Por carta hablas muy bonito. ¿Cómo redactas tus cartas de espectacular? Y la verdad es que si miramos la redacción de las cartas de Pablo, que en su mayoría fueron dictadas por él, pero redactadas posiblemente por Timoteo, por Tito o de seguro por Lucas el evangelista. Vemos una estructura literaria en ella digna de un gran autor. Y entonces le dicen, no, qué bueno que escribes, pero cuando estás entre nosotros se te cortan las palabras, no eres pronto hablando, no hablas con la misma liberalidad, con la misma destreza con que escribes tus cartas. Qué tremendo esto, ¿no? Cuando uno lee el Pentateuco y descubre que Moisés era tartamudo. Bueno, era tartamudo de labios, ¿no? El puño no le temblaba al escribir. ¿Mm? Qué tremendo esto, mis amados. Pablo no era el gran orador. Al compararlo y al compararse con los oradores de los corintianos, con los oradores griegos, Pablo no era el gran orador. En él no habían esas palabras motivacionales que llevaban a la gente, sí, a creer de manera desordenada, de manera ciega y fanáticamente. No, 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 no. Él no tenía la intención de ser reconocido como el mejor o uno de los más grandes oradores del cristianismo. A él solo le interesaba que las personas conocieran a Jesús. Sí. Y alguien dirá, pastor, pero para esto se necesita alguien que impacte con su discurso. No. Lo que hay es que impactar con el nombre de Jesús, con el Evangelio de Cristo. ¿Cuántos filósofos? ¿Cuántos retóricos habían en Grecia entre los corintianos? Pero realmente cuántos creyentes, cuántos predicadores del Evangelio de Cristo realmente había entre los corintianos. ¿Sabe? Yo he escuchado a muchos que escuchan estos predicadores de hoy en día, estos motivadores,
que utilizan la palabra de Dios, que utilizan el Evangelio de Cristo para ser reconocidos como los grandes predicadores. Yo los he escuchado a mucha gente decir, agarro esa palabra, tomo esa palabra para mi vida. Y esto no está malo, ¿no? No está mal decir que se toma un texto de la Biblia para aplicarlo a nuestra vida. Pero la mayoría de esas palabras que dice, la tomo para mi vida, son las palabras que dicen, Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir, Dios te va a dar. Pero ¿dónde está la palabra del arrepentimiento? ¿Dónde está la palabra de la conversión? ¿Dónde está la palabra del perdón? ¿Dónde está la palabra de la reconciliación? ¿Dónde está la palabra de la obediencia? Sí, de la integridad como creyente. ¿Dónde está esa palabra? Bueno, mis amados, este ministerio de Pablo no fue fácil. Siempre entre los corintianos realmente criticado y comparado muchas veces con otros oradores que entre comillas estaban en la iglesia, que entre comillas se habían convertido al Señor. Pero Pablo pregunta, oh, hablan muy bonito, hablan de manera maravillosa. Bueno, tal como Félix dijo de Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Hablan muy bonito y por poco creemos que realmente están convertidos, pero Pablo los llama a mostrar sus frutos, a que conozcan realmente por qué hacen esto y qué es lo que hay detrás de todo este discurso, de toda esa voz melodiosa. ¿Qué es lo que hay detrás de esa oratoria llamativa, rimbombante? ¿Qué es lo que hay detrás de ese discurso? ¿Cómo es la vida de esta persona? De hecho, Pablo dice, yo no me atrevo a compararme con nadie, porque esto sería orgullo. Y es que el gran problema era que a Pablo lo estaban comparando con los demás predicadores, con aquellos que tenían ese discurso especial, con aquellos que llegaban con la última revelación, con aquellos que llegaban diciendo, Dios me mostró anoche, con aquellos que llegan, varón, tú que estás allá en la última fila, Dios me habló de ti ayer. ¿Quién sabe a qué Dios se referirán estos locos de hoy en día? Estos vividores. Sí, sabe, yo me alegro de compartirles esta palabra porque no me atrevo a compararme con Pablo, pero no soy ese gran eh, discursiador, ese hombre de la retórica. Soy filósofo, ojo, estudié filosofía en la Universidad Santo Tomás. Y si se trata de hacer filosofía, puedo sin lugar a dudas eh, abrir el abanico del pensamiento y al mismo tiempo plantear una discusión y sustentar mis posiciones de manera vehemente, defendiéndolas. Pero eso no se trata de filosofías huecas, no se trata del discurso de un hombre. No se trata del conocimiento humano, del raciocinio, de la lógica, no se trata de un conjunto de normas del correcto pensar, se trata de llevar cautivo mi discurso, mi mente, mi corazón a la presencia de Cristo, llevando cautivo esto a la presencia del Señor. Entonces mi discurso no va a ser comparado con el de nadie, no podrá ser comparado. Tendré que enseñar el mensaje de salvación.
no con el lenguaje posiblemente acostumbrado, sino con un nuevo lenguaje, el lenguaje de la paciencia que está usando Pablo en esta carta, el lenguaje de la misericordia, el lenguaje del amor. Yo no sé si está entendiendo en esta mañana. Sí, pero Pablo propone. Tiene mucha gente que sabe mucha filosofía, tienen unos grandes oradores. La pregunta es, ellos dicen ser cristianos, pero la pregunta es, ¿estos oradores tienen una vida coherente con el Evangelio? ¿Viven la fe? ¿Viven de acuerdo a la palabra? ¿Sabe qué tremendo esto? Porque Jesús, él lo dijo, cuando habla acerca de la venida del reino, Jesús deja claramente su posición frente a este tipo de ministerios y lo puntualiza en el Evangelio según San Mateo en el capítulo 7. En el versículo 22 al 23 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, dice Jesús, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Qué tremendo. ¿Sabe? A mí me sorprende muchísimo el ministerio de Jesús y el ministerio de los apóstoles de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos no se limitaron a las palabras. No enriquecieron su lenguaje para formular o proponer o dictar los grandes discursos. No, ellos eh, predicaron el Evangelio de Jesús, pero este Evangelio iba acompañado no solo de palabra, sino de acciones. Por eso Pablo él también le escribió a la iglesia de Corinto que él no llegó a ellos con vana sabiduría humana, sino con toda demostración del Espíritu. Las acciones son lo más importante en esto. Es decir, que el discurso, cualquiera que sea en Cristo Jesús, sea coherente con la experiencia de vida de aquel que se levanta como orador o como predicador del Evangelio de Cristo. ¿Sabes? Quiero aprovechar este momento para invitarte de una u otra manera eh, a no buscar ser reconocido por otros. Si realmente estás en Cristo, no busques enaltecer tu imagen. Permite que la imagen de Cristo aflore en ti. Este era el gran problema de algunos líderes de la iglesia de Corinto, que no querían ver eh, en Pablo a Jesús. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús no vivía en ellos. Ellos no eran la imagen de Jesús. Deja, en lugar de mostrarte a ti mismo, deja que la gente vea en ti a Jesús, su obra, y que la palabra, lo que dices, tenga coherencia con las leyes del Santo de Israel. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.